Buenas tardes, doctor. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablarles sobre lo que es la cultura. El grupo está conformado por Mejía Diego, Jarrín Adriana, Lino Javier, Zavala Gabriel y mi persona, Bravo Yesler. El concepto de cultura ha sido básico para la antropología desde hace mucho tiempo. Más de un siglo atrás, en su libro Primitive Culture, el antropólogo británico Sir Edward Taylor propuso que las culturas, los sistemas de comportamiento y el pensamiento humano obedece a las leyes naturales y por tanto se pueden estudiar también de manera científica. Entonces, ¿qué es cultura? La definición de cultura de Taylor ofrece una visión global del tema de estudio de la antropología, la cual define que la cultura es esa totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualquiera otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Ya, también tenemos que la cultura se aprende. Nuestro propio aprendizaje cultural depende de la capacidad que desarrollamos de manera única al usar símbolos. Y signos también que no tienen una conexión necesaria o natural con las cosas que significan o para los cuales se establecen. Sobre la base del aprendizaje cultural, las personas crean y recuerdan y lidian con las ideas. Entienden también y aplican sistemas específicos de significado simbólico. El antropólogo Clifford Hirst define la cultura como las ideas basadas en el aprendizaje y los símbolos de cultura. Y esto nos lleva a que la cultura es simbólica. El pensamiento simbólico es único y crucial para los humanos y el aprendizaje cultural. La antropóloga Leslie White define la cultura como dependiente de la simbolización. La cultura consiste en herramientas, implementos, utensilios, vestimenta, ornamentos, costumbres, instituciones, creencias, rituales, juegos, obras de arte, idioma, etc. Un símbolo es algo verbal o no verbal, dentro de un lenguaje o cultura particular que representa algo más. Por lo general, los símbolos son lingüísticos, pero también existen símbolos no verbales. Por ejemplo, tenemos el agua bendita, que es un poderoso símbolo del catolicismo romano, pero no tiene nada diferente a otro tipo de agua, el agua bendita. No tiene ninguna composición química diferente ni nada por el estilo, sino que es parte de un sistema cultural internacional. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la cultura y la naturaleza. La cultura toma en cuenta las necesidades biológicas naturales que compartimos con otros animales y enseña cómo expresarlas en formas particulares. La gente debe comer, es verdad, pero la cultura enseña qué, cuándo y cómo. En muchas culturas las personas tienen su comida principal a mediodía. Vemos que en Estados Unidos prefieren una gran cena. En Inglaterra podrían desayunar pescado, mientras que los estadounidenses prefieren desayunar hot cakes o cereales fríos. Los hábitos, las percepciones y los inventos culturales moldean la naturaleza humana en muchas direcciones. Ahora vamos a ver que la cultura se comparte. La cultura es un atributo no de los individuos per se, sino de los individuos como miembros de grupo. La cultura se transmite en sociedad. Las creencias, los valores, los recuerdos y las expectativas compartidas vinculan a las personas que crecen en la misma cultura. La enculturación unifica a las personas al proporcionarles experiencias comunes. La enculturación, o también conocida como la endoculturación, lo voy a explicar con el siguiente ejemplo. Las personas mayores tratan de transmitir a los demás jóvenes recuerdos o ideas que hagan que los jóvenes adopten un sistema, un pensamiento, una idea.
En esto se basa la endoculturación, hacer que el joven herede esa forma de pensar de los mayores. Y ahí se va formando ese proceso de aprendizaje. Y bueno, para culminar, vemos que la cultura lo abarca todo. Para los antropólogos, la cultura incluye mucho más que refinamiento, gustos, sofisticación, educación y el aprecio de las bellas artes. También se debe tener en cuenta que no solo los graduados universitarios son cultos, sino que todas las personas lo son. La cultura, como se define en la antropología, abarca características que en ocasiones se consideran como triviales o que no son dignas de estudiar con seriedad, como la llamada cultura popular. Y bueno, aquí le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, buenos días, doctor y estudiantes. Hoy día vamos a hablar sobre la base evolutiva de la cultura. La capacidad humana es para la cultura que tiene una base evolutiva que se remota al menor a 2,6 millones de años atrás de la época de los primeros fabricantes de herramientas, cuyas, cuyas piezas sobrevivientes que registran a arqueólogos y muy probablemente incluso más atrás, con la base en la observación de uso y en la fabricación de herramientas por parte, por partes de simios, por parte de simios, que comparten con primates. Existe una brecha sustancial entre la sociedad primate de vida y organización entre grupos y la cultura humana que la mente que plantea desarrollo que se basa en un pensamiento simbólico. No obstante, en los estudiantes de primates no humanos que revelan muchas similitudes con nosotros, con la habilidad para aprender y a partir de la experiencia de cambios y comportamientos como los resultados. ¿Cómo nos diferenciamos entre primates? Aunque los chimpancés con frecuencia comparten una carne y carecen de simios y monos, excepto los infantes y crianzas, tienen una alimentación de manera individual. La cooperación y el compartir están mucho más desarrollados entre los humanos, hasta tiempos arqueólogos que reciente hacen de, de, un, de uno de 12 de 12.000 a 10.000 años. Todos los humanos eran cazadores y, y recolectadores que vivían pequeños grupos de las sociedades llamados bandas. Universalidad y generalidad y particularidad. Universalidad son aquellos rasgos que distinguen en género de Homo sapiens de nuestros relativos animales y rasgos biológicos, rasgo psicológico y rasgo social. La universalidad es un rasgo universal, son aquellos que más o menos distinguen los Homo sapiens y las otras especies de 1991. Los, los, los universales con base biológico incluyen largos periodos y dependen infantil que nos permiten usar símbolos y herramientas. Generalidad entre las universales y la singularidad. Vean la siguiente sección. Hay un terreno de intermedio que consiste en generalidad culturales y particularidad. Una particularidad es una cultura o, o un rasgo de características de cultura que no están generalizados de ampliamente dispersos y una vez de ellos aparecen confiados solo a un lugar y una cultura de sociedad. Gracias. Buenas, mi nombre es Orizabal, le voy a poner sobre universalidad, generalidad y particularidad.
Los antropólogos, cuando estudian la universidad humana, se divide en universidad, universalidad, generalidad y particularidad. La universalidad son los rasgos universales que más o menos distinguen al Homo sapiens de otras especies. Brown, 1991. La generalidad se trata de regularidades que ocurren en diferentes épocas y lugares, pero no en todas las culturas. Las sociedades pueden compartir la misma creencia y las costumbres debido al préstamo a través de la herencia cultural de un ancestro cultural común. Podemos decir que el hablar inglés es una generalidad compartida entre estadounidenses y australianos, porque debido que ambos países fueron colonizados por ingleses. Particularidad. Una particularidad es un rasgo o característica de cultura que no está generalizado o ampliamente disperso. Aparece conformado en un solo lugar, cultura o una sociedad. Sin embargo, el debido préstamo cultural se acelera mediante los modernos sistemas de transporte y comunicación. Los rasgos que una vez se hallaban limitados. La cultura, el individuo, agencia y práctica. Las generaciones de antropólogos han teorizado acerca de la relación entre el sistema, por un lado, y la persona o el individuo, por otro lado. El sistema puede referirse a varios conceptos tales como la cultura y sociedad, relaciones sociales y estructuras sociales. Los seres humanos siempre los conforman. Sin embargo, vivir dentro del sistema, los humanos también han registrado ciertas medidas por sus reglas y por sus acciones. Niveles de cultura. Cultura nacional, cultura internacional y subcultura. La cultura nacional. Características culturales que comparten los ciudadanos de la misma nación. Cultura internacional. Tradiciones culturales que se extienden más allá de las fronteras nacionales. Subculturas. Diferentes tradiciones culturales se asocian con grupos en la misma nación. Etnocentrismo es la tendencia a considerar la cultura propia como superior y utilizar los estándares y valores propios para juzgar a los extranjeros. Relativismo cultural. Aparte de la idea de que para conocer otra cultura se requiere aprender totalmente las creencias y motivaciones de sus miembros. Derechos humanos, derechos concedidos a minorías religiosas, étnicas, sociedades e indígenas. Globalización. El término globalización abarca una serie de procesos, incluidos difusión y aculturación, que trabajan para promover el cambio de un mundo donde la nación y la gente se encuentran cada vez más vinculadas y son mutuamente dependientes. El proceso de globalización no es más que la unión de todas las sociedades haciendo que haya una diversidad cultural. Esta se homogeniza y se mantenga un simple régimen. Esta se ha logrado a través de procesos de la mejoramiento de telecomunicación, donde esta resulta más fácil la comunicación entre todos los habitantes del planeta.
Gracias. Mi nombre es Javier Lino. La cultura y el individuo, agencia y clásica. Pueden referirse a varios conceptos tales como la cultura y sociedad y relaciones sociales, en las cuales las reglas culturales ofrecen guía y las personas usan la cultura de manera creativa. En los católicos romanos, en diferentes naciones comparten conocimiento en lo que son símbolos y creencias transmitidos por lo que son los valores. Los humanos no son seres pasivos en los cuales que modifican su creencia e interpretan cada una de manera eficaz y distinta, por lo cual se refiere a que los seres humanos modifican como tal lo que son las reglas en las culturas. Y la cultura también es controvertida, ya que los mismos moradores están de acuerdo acerca de que deben hacer lo que no, en lo cual ellos ven lo que es bien y lo que es mal. En lo que es una cultura tanto como pública e individual se manifiesta como lo que es el mundo de la mente y de las personas, en los cuales los seres humanos no son seres pasivos, como lo decía antes. Esto está domesticado para observar lo que es la tradición y los culturales como son, podrían ser como un ejemplo los robots, en el que debe de ellos aprenden e interpretan y manipulan de las mismas reglas en diferentes formas o hacen lo que son distintas reglas y adecúan mejor sus intereses. En lo que son, en la siguiente diapositiva, en los niveles culturales, las culturas nacionales son las que se refieren a todas aquellas creencias y valores que comportan los ciudadanos. 2. La cultura internacional es el término para las tradiciones culturales que existen a través de las fronteras nacionales. Las culturas también pueden ser unas pequeñas naciones, aunque la gente que vive en un país comparten diferentes, lo que son culturas nacionales. En lo que me limita lo que son las culturas a niveles es de diferentes religiosos, ya como pueden ser judíos, budistas y católicos romanos, que crean diferentes subculturales entre ellos, aunque comparten una cultura nacional común, como son los estadounidenses, norteños y sureños. En eso también, como tenemos otro punto aquí en otra diapositiva, que es el etnocentrismo, relativismo cultural y derechos humanos, que es cuando la gente se considera en sus creencias propias, que son más veraces. La diversidad de la cultura que ponen en el entredicho el etnocentrismo. También lo que es otro punto a destacar que durante un curso como este, que los estudiantes de antropología con frecuencia vuelven a examinar sus propias creencias etnocéntricas, en ocasiones conforme a lo extraño de que modelo familiar. Una meta antropológica también es mostrar el valor de lo diferente, de lo que uno puede ver diferente. Esto también es como una idea de los derechos humanos, como también la esclavización y la encarcelación o la libertad, o como también un punto muy a destacar que estaba leyendo en un libro, que era el movimiento de derechos sobre la necesidad de perseverancia de derechos sobre la cultura, ya que no quieren perder lo que es la cultura, pero simplemente lo que hacen los seres humanos son evitarla, por decirlo así, en que se lleva a su esplendor máximo, ya que ellos tratan de como modificarlo a la conveniencia de cada uno de ellos. Soy Adriana Jardín y voy a hablarles sobre el mecanismo del cambio cultural. Una forma es la difusión o el préstamo de rasgos entre culturas. Tal intercambio de información y productos se ha realizado a lo largo de la historia humana, porque las culturas nunca han estado aisladas. Siempre han existido el contacto entre grupos vecinos y se ha extendido sobre las grandes áreas. En el mundo actual, mucha difusión transnacional se debe a la expansión de los medios de comunicación y los avances de la tecnología de la información. La aculturación, un segundo mecanismo del cambio cultural, es el intercambio de características culturales que resaltan cuando los grupos tienen contacto continuo de primera mano. En situaciones de contacto continuo, las culturas pueden intercambiar y mezclar alimentos, recetas, música, bailes, vestimenta, herramientas, tecnología e idiomas. La invención independiente, que es el proceso mediante el cual los humanos innovan y encuentran soluciones creativas a los problemas, es un tercer mecanismo de cambio cultural, enfrentando con problemas y retos comparables. Las personas de diferentes sociedades innovan y cambian en formas similares, que es una razón por la cual existen las generalidades culturales.
Con frecuencia, una gran invención, como la agricultura, dispara una serie de cambios posteriores interrelacionados. Estas revoluciones económicas generan repercusiones sociales, culturales, legales e incluido las nociones de propiedad y distinciones de riqueza, clase y poder.